Aquí. Extendemos nuestras manos, cerramos nuestros ojos, vamos a concentrarnos en la presencia de Yahweh, la presencia que hoy gobierna nuestra vida y gobierna este lugar. Amén. Amén. Bendito Señor, Padre eterno, hoy delante de ti estamos suplicando sea la palabra tuya a través de los labios de tu siervo, porque sabemos que tú has dado bendición a este varón, tú lo has levantado y lo has puesto por cabeza en este lugar. Hoy así, Padre, sabemos y declaramos que toda bendición que habrá de recibir tu pueblo es bendito Adón, porque a ti te ha placido dar este mensaje, porque solamente has tomado como instrumento a este varón para que sea el instructor de tu Torah. Bendito Hashem, que toda palabra sea única y verdadera, que descienda de lo alto, que sea tu Ruach HaKodesh en este lugar y en los labios de este varón, que sea la presencia de Yeshua HaMashiach sobre cada uno de nosotros, que cada una de estas palabras la pongamos en nuestro corazón, la obedezcamos y también la compartamos a todo aquel que hoy tiene necesidad de ella. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el amén, amén, amén y amén. Amén. Aleluya. Amén. Así de pie, escuchemos la palabra ya sentado en la busca. Solo voy a mencionar un texto, es Hebreos número 11, el verso 6. Repita conmigo, bien fuerte. Pero sin fe, un poco más fuerte, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es ganador y premiado por buscarle. Amén. ¿Cuántos declaramos que el Eterno bendice su palabra? Amén. A su nombre. A su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién viene? Amén. 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 Denle el aplauso fuerte. Es para el Dios Todopoderoso. Levanta sus lenguas un momentito. Oh Padre, gracias, porque podemos alabar, bendecir, glorificar, ensalzar tu santo y bendito nombre. Selenda rebalaja, el narrabala baja ese torón de leveselo. Oh, santo, 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 Kadosh, 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 Adonai Sebaot, santo, 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 Señor de los ejércitos. Gracias, Padre, por lo que haces, por lo que seguirás haciendo. Baruch Hashem, bendito sea tu nombre. Repita conmigo, bendito, bendito, bendito sea tu nombre, Yeshua, Yeshua, grande, grande, poderoso, poderoso, Rey de la gloria, Rey del universo, Rey de reyes. Amén, 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 aleluya, 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 amén. Santo, grande, grande. Tome su asiento, por favor. Sin fe es imposible agradar al Eterno, a Dios.
Todos conocemos, identificamos acerca de la fe. Es más, lo hemos predicado mucho. De alguna manera o forma, tenemos que ir creciendo, diríamos evolucionando espiritualmente, desarrollándonos espiritualmente. En cuanto a, dice la Escritura, la medida de la fe. Podemos pensar en 3 niveles de la fe. El hombre natural, cuando no conoce al Señor, no la recibe en su corazón. Es una fe humana. Tal vez por decir un segundo nivel, que aún no recibiéndole, acostumbra mucho a decir: Dios mío, ayúdame. Gracias, Dios mío, como una expresión cortita. Hermano, en mi sentir eso es válido. Y aún cuando no conoce al Señor, está agradeciendo o invocando de una manera espontánea, aún en medio de una vida X, de cómo la lleve, o que practique o que no practique. Pero en ese momento, su espíritu, su alma se conecta en un ser que sabe que existe. No le ora, no lee la Escritura, no le adora, no le alaba, pero el alma, el espíritu, tiene un deseo grande, muy grande. Cuando somos creados a su imagen y semejanza de Él, el hombre interior, alma, espíritu, está siempre en el deseo, la disposición de estar en esa relación, comunión, eslabonado como una cadena con la presencia del Eterno. Y el alma habla, como quien dijera, ¿no? Brinca, porque necesita estar en esa relación. Un tercer nivel, por llamarle así, es cuando la persona ya recibe a nuestro Señor Yahshua como el Mesías. Aquí ya es un tipo de fe bien diferente. Ya no es mi capacidad como la del hombre natural, ya no es mi talento humano, mi inteligencia, mi fuerza. No, aquí ya existe o debe existir una dependencia. Bien dice la Escritura que lo que hagamos sin fe es pecado. ¿Por qué? Porque lo que se hace sin fe significa que no estamos dependiendo de Él, que estamos haciendo todo tal vez por nuestras fuerzas. La experiencia personal que Dios me permite cuando llegamos a la congregación, empezó a ver bendiciones grandes, muy bonitas. Yo venía con una vida natural de mucho impulso, muy acelerado, buscando siempre trabajos mejores. Lo lograba. Y así llegamos a la iglesia. Y al principio, relacionado con una buena vida de oración, se empezó a dar milagros y cosas muy bonitas. Pero después ya no era lo mismo. Y ya no se daba igual, o no se daban algunas cosas. Digo, Señor, ¿ahora qué sucede? Ahora, ¿por qué ya no está respondiendo igual? Caí en una capacidad humana. Ya no oraba de la misma manera. Ya estaba yo más en un sentir de creer por lo que hacíamos como congregantes, como pastor. Y ahí nos dimos cuenta que estábamos nosotros deslindándonos de esa presencia y que esa relación, vínculo llamada fe, la estábamos dejando por ahí. ¿Para qué la fe? Yo diría en un principio prioritario, para estar en relación con el Eterno. ¿Cuánto decimos amén? Ya después vendrán muchos aspectos de la fe. Es un atributo divino, es un don también. De alguna manera todos tenemos la fe. Llega ese atributo divino llamado fe sobre la fe humana,
y empieza a desarrollarse. La fe es necesaria para predicar, es necesaria para enseñar, es necesaria para programar, para cantar, para alabar, es necesaria para programar los asuntos de la Keilah, de la congregación, es necesaria para leer la palabra, la escritura, es necesaria para hacer todo lo que tengamos que hacer. Esta es la fe que agrada al Eterno. Pero si nosotros tenemos que ir, decía yo, evolucionando, creciendo o desarrollándonos en fe, no podemos quedarnos en un límite de vida de fe. No podemos quedarnos en ciertos alcances, en ciertas bendiciones que hay en nuestras vidas. Ustedes me conocen, hablo siempre mucho de planes, de alcanzar, de buscarle, de lograr, de no estancarnos, de tratar de ir hacia adelante, creyendo en un Dios no poderoso. Ya no estamos en ese punto, sino de creer en un Dios todopoderoso. Amén. De ahí que entonces podemos mencionar el mensaje como una fe de imposibles, de increíbles. Esto lo está demandando el Eterno en nuestras vidas a través de la revelación de la Escritura. Desde que le aceptamos, le recibimos y empezamos a leer la palabra. El leer la palabra significa que nos estamos llenando de fe. Tal vez la conciencia y la intención no la tenemos tan marcada, tan especificada o entendida. Y leemos la Escritura bien bonito, se recibe. Pero cuando tomamos la conciencia de que es la palabra y la palabra es viva como un ser viviente, y antes de abrirla oramos, ya la conciencia es diferente, ya la fe es diferente, la revelación va a ser diferente. Dentro de la enseñanza de los hermanos judíos o primos, como les quiera usted llamar, ellos toman la Torah, que para ellos es la base de la Escritura y Tanakh o Antiguo Testamento, pero antes de abrirla muchos la besan y tienen una oración que deben leerla antes de abrirla. Esto es para ellos algo ya necesario. Ese es un punto básico, la necesidad de aplicar la fe en todo lo que hagamos, así sea algo muy pequeño, algo que en apariencia no tuviera una importancia. Necesitamos nosotros en todo aplicar la fe. Y cuando oramos antes de leer la Escritura, cuando oramos antes de cantar, antes de alabar, antes de cualquier cosa que tengamos que hacer, antes de salir de casa. Pues el Shema es una oración preciosa, porque cada que se declara mantiene una unidad en nuestro espíritu con el Eterno. Escucha, pueblo del Eterno, el Señor nuestro Elohim, nuestro Dios, uno es, nos unimos a Él. Amén. Bendito sea su nombre. Ya hay una alabanza, una declaración de que Él es uno único. Y esta oración nos va a mantener en parte en una declaración. Repita conmigo: de la abundancia del corazón habla la boca. Hay dos aspectos básicos dentro de los 5 sentidos, ventanas del alma, que todo lo que nosotros escuchamos y todo lo que vemos. Porque la palabra habla de la lashon hara, lengua maligna. Vamos a hablar de lo que escuchamos, de quien sea, del lugar que sea, y de ahí se va a llenar nuestro corazón. Vamos a generar una fe de acuerdo a lo que recibimos en general,
Vamos a recibir una fe cuando estamos en los asuntos del Eterno. Cuando leemos la Escritura, es una voz no audible. Es como una voz en secreto para que llegue a nuestra alma. De ahí que es necesario no tener interrupciones. Y es lo que oímos, y de lo que oímos va a depender mucho la fe que vamos logrando. Los comerciales duran 30 segundos, a veces 1 minuto, con mensajes subliminal a colores especiales, para que por medio de esos colores lo que se anuncia llegue directo al cerebro, asociado a los colores, a mujeres hermosas desnudas, que pasan a una velocidad increíble y que lo captan nuestro cerebro y nuestros ojos, pero no nos damos cuenta. No nos cercioramos de que está llegando al cerebro. La Escritura dice, renovaos en el espíritu ¿de qué? De vuestra mente. De ahí que entre más tengamos en el cerebro la palabra, en el corazón, más la vamos a declarar. Entre más hablemos de la palabra, de los asuntos del Eterno, entre más hablemos de Dios, menos influencia va a tener sobre nuestra lengua y sobre nuestros oídos. Todo lo demás que escuchemos, nos vamos a llenar de la palabra de vida, de la palabra de poder, de la palabra de los imposibles, de un Dios increíble, todopoderoso. Amén. Cuando empezamos a declarar la magnificencia del Eterno, con palabras como estas del Todopoderoso, del Dios de los increíbles, del Dios de los imposibles, se empieza a codificar en nuestra alma, en nuestro espíritu, una declaración que se empieza a hacer perseverante y constante. Y entre más declaremos de los atributos del Eterno, más nuestra fe se empieza a desarrollar, a crecer y a hacerse más verdadera. Amén. La otra son los ojos. Por eso está la enseñanza del mal de ojo. Lo que vemos se va para adentro. Sabemos que los ojos en sí, como ojos, no ven directamente. Viene una conexión con el cerebro que manda la señal. Sin esa señal los ojos no ven, estaríamos ciegos. Tenemos córneas, nervio óptico, la niña de los ojos, y por ahí no sé qué más. Pero por ahí algunos médicos dicen que realmente vemos con el cerebro y no con los ojos, hablando físicamente, ¿no? Entonces, de lo que oímos y de lo que vemos, cuando aplicamos una fe de las cosas de arriba, las cosas de abajo las vamos a ver como lo que son, material. Y vamos a empezar a ver el reino del Eterno aún dentro o viviendo en lo material. Es lo que Nicodemo no entendía. Es necesario nacer de nuevo para que veas el reino. Y le vuelve a decir, es necesario nacer de la palabra para que entres. Una cosa es ver y otra cosa es entrar. Amén. Ahora, algunos principios los vamos a ir un poco rápido, tratar de hacerlo corto, el calor, todo eso. Primero, para lograr una fe de imposibles, tenemos que lograr vivir en una fe no fingida. Cuando leemos ahí en 1 Timoteo 1:5, que el apóstol habla a Timoteo y le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo, hay una fe que no
fingida en tu vida. Te la dejó tu abuela Loida, te la dejó tu abuela Eunice. Pero quien más te la dejó fue el Espíritu Santo cuando te fue impuestas mis manos, y ahora te las vuelvo a tener que imponer para avivar el fuego del don que te fue dado. Amén. En la imposición, el revestimiento, la presencia del Espíritu Santo tan necesario en nuestras vidas, para que se renueve nuestra fe, para que se avive nuestra fe, para que caiga ese fuego y ese sentir y esa desesperación de que nuestro Dios es un Dios de vivos, todopoderoso, un creador, un ser de imposibles y de increíbles, para el cual todo es posible. Amén, amén, amén. La fe no fingida. Pedro en apariencia tuvo una fe fingida. Estaba en un proceso. Sabemos de sus sube y bajas de Pedro. Pero la prueba más fuerte de esa fe, el Señor tiene que entrar al último tiempo de su ministerio. Voy contigo hasta la muerte. Y el Señor que ve el corazón, que ve nuestro corazón y nos conoce. Así también a Pedro le dijo, Pedro, dando a entender, haciendo un exégesis, ¿verdad? No sabes lo que dices, Pedro. Vas a ser probado. Me han pedido para que seas zarandeado. Dice, pero ve y regresa y confirma a los hermanos. ¿Qué le está diciendo? Vas a regresar. Pedro no entendió. Vas a fallar. Te van a zarandear como a hierba, como a trigo. Te voy a demostrar, Pedro, que estás en una prueba, en un proceso de fe. Y él se sentía muy seguro. Voy contigo hasta la muerte. Y luego en el momento crucial, en el momento en que él tenía que demostrar ese amor, entrega, fidelidad y fe, está negando a su maestro por 3 veces. Dice dentro de los libros judíos, cuando habla de los animales y el lenguaje de los animales, eso es muy ajeno al Brit Hadashah, al Nuevo Testamento, que una característica de los gallos es que cuando hay una traición, el gallo canta 3 veces el mismo tono de canto y la misma duración. Y la enseñanza es cuando el gallo canta 3 veces. Creo que también está en el Talmud. Y el Señor Yeshua está tomando esa enseñanza. De muy atrás hay 2, el babilónico y el Talmud posterior a la vida del Señor. Y se lo está diciendo a Pedro. Pedro, así como el gallo canta cuando alguien traiciona, tú me vas a traicionar. Pedro lo sabía. Por eso se lo dijo el Señor. Pero Pedro tenía una fe fingida, en apariencia. Le ganaba la emoción, el atrevimiento, que no es tan malo, el aceleramiento, el lo voy a hacer, una seguridad tal vez más humana, un impulso de carácter arrebatado. Y no dependió de lo que le decía el Eterno. Él no escuchó lo que le decía el Señor. El Señor le estaba previniendo. Te van a zarandear. El Satán le pidió permiso y ahí dice que le entró en su mente, en su corazón. Y cuando Pedro lo está negando, está demostrando que era una fe fingida. Voy contigo hasta la muerte. El Señor está próximo a morir hasta la muerte y Él lo está negando. Los demás discípulos, ninguno se acercó a la cruz, se escondieron, tenían miedo, menos Juan, que llegó hasta ahí, hasta el momento del madero. También demostrando
una fe fingida. Bueno, tal vez la postura de que fuera más el temor y el miedo. Exactamente. Enemigos de la fe, la duda, la timidez, el miedo, la cobardía, la emoción. Este pueblo me habla solo de palabras, o porque busca solo el milagro y no mi presencia, dando a entender. Hay muchas maneras y formas en que nosotros podemos expresar una fe fingida, o en apariencia, o en algunos casos, cuando recordamos a Jonás, que todos sabemos su historia, y que el Señor, llamándolo en un llamamiento, Él toma el lugar y el rumbo que le parece. Era un varón flojo, era un varón conformista. Por eso dice la Escritura, aparte de que toma rumbo equivocado en una fe fingida, va en el barco. Es increíble que está la tormenta y su espíritu está dormido. Su espíritu estaba dormido desde que cambió de rumbo. No tomó el rumbo que le dijo el Señor, tomó el rumbo que le parecía a él. Nínive o Tarsis o Nínive. Dijo, a mí me parece este lugar correcto. Está la tormenta y sigue dormido. Cae en una vergüenza y humillación. Cuando dicen solo un Dios puede calmar esta tormenta, y ninguno de los dioses de los que iban en el barco era poderoso, capaz de detener la tormenta. ¿Y cómo le llaman a Jonás? Dormilón. Despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos. Levantémonos, despertemos, y te alumbrará, y tendremos el resplandor de la fe, de una vida espiritual basada en el Todopoderoso, y te alumbrará y resplandecerá nuestras vidas por medio de la fe, la presencia de Yeshua HaMashiach. Amén. Cuando vemos lo peor de un Judas, que aun cuando este no fingió tanto, dice la Escritura que él guardaba en una bolsita el dinero que recibía el grupo, era el tesorero del grupo, pero estaba ahí siempre junto. Una fe fingida de robo de la economía. Está hablando cuando los pastores no diezman. Estamos hablando cuando los miembros no diezman. El espíritu de Judas está ahí. Es un robo de la economía, porque eso es del Eterno. Bien dice la enseñanza: reprenderé al devorador, lo atoro, lo ato, lo anulo, sus fuerzas ya no te van a hacer daño. Bien se enseña que es una de las maneras en atar los poderes del mal sin que haya un ministerio de liberación o guerra espiritual, porque lo que sigue, tu canasta será llena de provisiones. Si hay escasez, es posible porque hay un robo. Y dice: abriré las ventanas de los cielos. Si no se abren, es posible porque hay un robo. Derramaré bendición hasta que sobreabunde, sobre y abundancia. Y si no la hay, es posible porque hay un robo. El Satán viene a matar, ¿a qué? A robar, a destruir. Cuando nosotros no cumplimos con el Eterno, el malo tiene acceso a quitarnos, porque nosotros no le damos al Todopoderoso. Es una puerta que se abre. Lo que pertenece al Todopoderoso no se lo das, pues todavía yo te quito lo poco que tienes. Recuerde la parábola de los talentos.
al que le dio menos y menos multiplicó, se lo quita. ¿Para qué te doy si no lo multiplicas, si no lo edificas, si no lo extiendes o expandes? Amén. De ahí que este Judas estaba robando ya de pensamiento, estaba robando ya de sentimiento, estaba robando ya en un trato para con la gente que quería apresar al Mesías, al Maestro. Él tenía una fe fingida, era como un espía. La fe fingida hoy en día está en toda su potencia por medio del espíritu de la traición de muchos líderes para con los pastores que les quieren quitar la función o empiezan a mover gente en su contra para quitarlo, para destruirlo. Esa es una fe fingida. Por eso es necesario el hacer esas juntas, el tener siempre una cita con cada uno de los líderes, el estar orando con ellos para que sean revestidos de una fe y de una presencia y relación de el pastor para con ellos, y no venga el mal y arrebate esa fe, esa fidelidad, y empiece una fe fingida. Para que sea traición, tiene que ser alguien cercano. Los de afuera no los van a traicionar, esos están afuera, pero los de adentro sí. De ahí que nosotros como cobertura tenemos que cubrir a la persona con una fe verdadera, con una fe real, con una fe de amor, de compañerismo, de amistad, de relación. La palabra abrazar en su raíz hebrea significa cubrir, cubrir. Cuando mencionan en mucho en Monte Sión, habla en un ejemplo metafórico de que es un monte muy abrazador, muy ancho, no muy alto, muy ancho, y con mucha vegetación y mucho árbol. Y lo mencionaban porque decían, el Monte Sión es como el abrazo de Adonai, del Creador. El Monte Sión nos cubre. Cuando nosotros abrazamos a alguien, ¿qué estamos haciendo? Cubriéndole. Y la persona nos cubre. Nosotros tenemos que ser como el Monte Sión, que abraza a su pueblo. El discípulo, el creyente, el congregante, está en un proceso de crecimiento, y nosotros sabemos que una de las mejores maneras en que ese discípulo o creyente o líder va a crecer es a la sombra de su maestro, a la sombra de su pastor, a la sombra de quien lo cubre, a la sombra de su Monte Sión. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Para que la fe no sea fingida, para que vea que la mejor manera de identificación es el amor, para que sientan ese calor. Tenemos presiones como cualquier persona, de momento estamos alterados, de momento tal vez contestamos mal, de repente a lo mejor ni saludamos porque ni los vemos. Hay un factor humano también en nosotros, pero eso no significa, ¿verdad?, que sea algo como para que, mire, el pastor no me saludó, mira, el pastor ya no me quiere, y empiezan a meter rumores, y el espíritu de traición empieza a desenvolverse, empieza a crecer. Nadie tiene ningún derecho a hablar mal o expresarse mal de otra persona, así sea cierto. Es uno de los artículos de derechos humanos. Tengo 25 años trabajando ahí, colaborando cuando nos llaman. Y eso es un principio. Nadie tiene ninguna autoridad legal o moral de hablar mal de otra persona, aunque esto sea cierto. Imagínense en la ley del Eterno. Nadie, ninguno de nosotros, tenemos ninguna autoridad espiritual, ya no solo moral,
para hablar mal de un hermano, de un ministerio o de una congregación, porque entonces nuestra fe va a caer en un fingimiento. No podemos predicar o hablar del amor, no podemos estar hablando de la persona y un mensaje del Eterno cuando de la misma boca está saliendo oscuridad. Con todo respeto, está saliendo basura y estamos contaminando. Es necesario entonces que para lograr una fe real, verdadera, una fe de imposibles, dejemos de declarar una fe fingida. ¿Cómo está, hermano? En bendición. Estoy muy bien. Muchas bendiciones. Con los 20 miembros de 10 años. Y si no hay obra misionera, y si no hay algo aparte de los 20 hermanos, es una fe fingida. Algún hermano 2 o 3 veces ha mandado mensajes y dice: no pude ir porque estuve en la otra reunión de pastores de mi colonia. Y yo pienso y yo digo, bueno, pues tienes que tener una prioridad. O estás aquí o estás en otra fraternidad. Y todavía dice bendiciones y la pasen bien, no. Eso a mí me choca un poco, no como crítica, sino como muchas veces nosotros podemos expresar una fe fingida. ¿Sabe por qué lo digo? Porque la raíz de la palabra fidelidad en hebreo es fe, enumá. No puede haber fe si no hay fidelidad. ¿Cuántos decimos amén? Y no puede haber fidelidad si no hay fe. De ahí que tal vez nosotros expresamos una vida que no es real, una vida que no es cierta, hechos, palabras que no son verdaderas. Cuando decimos estoy lleno del Espíritu Santo, y yo estudiaba lo de los 3 niveles de la fe: Nefesh, lo más bajo; Ruach, la vida espiritual. Ahí el contexto, lleno del Espíritu Santo, es un nivel tremendo, tremendísimo. Nosotros constantemente podemos decir: es que estoy lleno del Espíritu Santo. No es por medida, no, es por presencia. La plenitud del Espíritu en mi vida. Por los frutos habla el Espíritu Santo. Pero son palabras que ya se hacen coloquiales, que ya no decimos por decir. Vamos a pensar que no sea tan malo. Pero la gente que nos oye puede pensar que estamos bendecidos o que estamos súper bendecidos. Hermano, usted que está más cerca de Dios, ore por mí. No sé si se lo han dicho. Está más cerca de Dios el que tiene una fe con fidelidad. Amén. Así sea en ese momento. Un hermano de 10 días de creyente puede llegar a generar una fe más fuerte y más grande, porque lo está soltando con todo su corazón. La fe fingida son palabras ya en muchos tradicionales que tenemos, en muchas palabras que todos decimos. Si usted escucha una profecía, un profeta, ¿quiere que le diga qué le va a decir el próximo profeta? Lo que han dicho todos: Dios dice que vas a ir a predicar a las naciones. No sé si no hay profeta que yo no conozca, de la raza que sea, que siempre dicen lo mismo: Dios te manda a las naciones. Y el otro: no, y Dios me dijo, y voy a ir a las naciones. Si no eres capaz de ir y brincar el charquito de tu casa para ir a la otra calle, y estás emocionado y nunca van y no hacen nada y no se mueven por esa palabra. Pero ya es algo coloquial, una fe fingida. A todos nos están mandando a las naciones, todos los profetas. Cuando el profeta de profetas dijo que hay que predicar hasta el último rincón de la tierra, y también dijo que a todas las naciones. ¿Cuántos decimos amén? Ahí es en donde nosotros podemos estar aplicando una fe fingida, en el profeta que manda a todos, a todas las naciones,
o en el profeta de profetas que nos lo ha dicho siempre y que no lo tomamos para nuestras vidas. Es necesario dejar cualquier área, tipo o aspecto de una fe fingida. Tenemos que ser realistas. Punto número 2. Para lograr una fe de imposibles, es necesario dejar el espíritu de inferioridad. Es necesario dejar los traumas. Es necesario dejar los complejos. Sabemos la vida de Moisés. No sé hablar. Decían por ahí que porque era posiblemente tartamudo. ¿En el nombre de quién voy? ¿Con qué poder? Y el Señor le pone la voz de su hermano Aarón, le da la vara del poder y le revela el nombre. Pero Moisés había sido ya educado en Egipto, ya tenía una relación así en Egipto. Moisés ya tenía de la presencia del Eterno. Cuando oye la voz en la zarza que está en fuego, cuando se decreta un pacto ahí, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Soy el Dios de los pactos, Moisés. Cuando lo llamó Moisés, Moisés, Moisés. Y cuando él dijo, iré y veré esta grande visión, ahí ya estaba él empapado de la presencia del Eterno. Pero cuando le dice la misión, tengo la revelación del Eterno. Ahora es la misión. Ve y libera a mi pueblo. Y entra el complejo de inferioridad, de cobardía. ¿Quién soy yo? ¿En nombre de quién voy? No sé hablar. Él conocía a Faraón, creció con Faraón y ya no sabía ni qué decir. ¿De qué sirvió entonces la revelación? ¿De qué sirvió el llamamiento? ¿De qué sirvió la teofanía? El hecho milagroso. Escuchó la voz del Eterno. Se quitó las sandalias. Cayó en una humildad. Todo eso se manifestó en él. En una vida, en un momento de una fe poderosa. Pero cuando tiene que enfrentar el ministerio, cuando se le dice la misión, vas contra Faraón, vas contra Egipto, vas contra todos los dioses que están ahí, Moisés no supo qué decir. Después recobra la fe, lo sabemos la historia. Pero cuando nosotros logramos entrar a la misión del Eterno, no solo en la revelación, con una fe en un Dios de imposibles y de increíbles, las puertas se van a abrir más fácilmente. Hay una puerta grande y eficaz, dice el apóstol, pero muchos son los adversarios. Los adversarios siempre van a prevalecer, siempre van a existir, pero no siempre se va a abrir una puerta grande y una puerta eficaz. Pero cuando nuestra fe es sin duda, cuando nuestra fe está sin complejos, cuando nuestra fe está basada en el Todopoderoso, derrumbamos los adversarios, se cae el muro como en Jericó, hacemos llover y la puerta se mantiene abierta y la que él abre, nadie la puede cerrar. Amén, amén. El aplauso fuerte es para él. ¿Qué le pasó a los espías cuando en Números 13 en adelante van a ver la tierra? ¿Y cómo regresaron? Hay gigantes. Somos como langostas para ellos. Hay bendición, la tierra es fértil.
agradable, hay fruto, es buena tierra. Dice, pero hay gigantes, no podremos habitarla, no podremos vivir ahí. Complejo de inferioridad, miedo, temor, primos hermanos de este espíritu de inferioridad. Perdóneme, hay algo de mediocridad ahí, de duda, de cobardía. Y Caleb y Josué dice que eran de otro espíritu, eran del espíritu no de temor, sino de poder, de dominio propio y de amor. Cuando decimos amén. Y dicen, iremos y conquistaremos y los vamos a derrotar, y la cambia. Los que van a parecer langostas ante nosotros son ellos. Amén. Es necesario que para poder comprobar el poder, la potencia de este Dios de los imposibles, tenemos que enfrentar retos imposibles, retos increíbles en la revelación del Eterno, en esa comunión perseverante íntima con Él. Porque si vamos a un reto de una dimensión gigantesca, pero no es algo que Él nos está poniendo, como la construcción sobre la arena se va a caer. Pero cuando el reto está confirmado, cuando está la bendición ahí, entonces tenemos nosotros que entrar a ese nivel de fe, de estar declarando la grandeza de aquel que abrió el mar, la grandeza del Dios de los milagros, del Dios de los milagros, del Dios de los milagros, del Dios de los milagros. Cuando yo hable de Dios, voy a estar declarando que Él es un Dios de milagros, que Él es un Dios de increíbles, que Él es un Dios de imposibles, que no hay nada que Él no pueda lograr. Y la gente va a decir, eres demasiado religioso. Pero yo cada vez que exprese el nombre, un atributo o algo de Dios, voy a mencionarlo como el Todopoderoso. Estaba yo hablando con una persona no creyente hace como 2 años. Y es que tu Dios, y estaba ofendiendo. Y le dije, ten cuidado, porque mi Dios no es Dios, no es cualquier Dios, hay muchos dioses. Mi Dios es, y le levanté el tono, el Todopoderoso. Y vi que se cimbró. Dije, ya lo agarré. Mi Dios es el Todopoderoso. Le dije como 12 veces, mi Dios es el Todopoderoso. Que te quede claro, el Todopoderoso, el Todopoderoso. Y quedó arrugadito con una pasa. Y digo, perdóname. Cuando mencionamos los atributos del Dios de los imposibles, el gran creador, el altísimo, el eterno, nadie como Él, indivisible, incontenible, majestuoso, soberano, en esos atributos se está moviendo una fe de poder del único Dios grande, 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 grande. Amén. Podían caminar. Cuando Goliat le dice a David, vengo en el nombre de mis dioses. David le dice, vengo en el nombre de Adonai Sebaot, del Dios de los ejércitos, y traes tus armas, y traes ¿quién te apoya? Y traía ahí un escudero. Él solo tenía 5 piedras que representan la Torá, la revelación inicial del Dios Todopoderoso. Y solo fue suficiente una pequeña
piedra, tal vez como la enseñanza de la fe, como un grano de mostaza, de verdadera fe, y cuando pega, y cuando toca, y cuando se siembra, es un explosivo poderoso, portentoso, maravilloso, y los Goliaths se van a caer, se van a derrumbar, porque tenemos el Dios de imposibles, que lo pequeño lo hace grande, grande. ¿Qué le pasó a Jeremías? Unos por viejos y otros por niños. Soy muy niño. El Señor se enojó con los espías. Y usted lo ha leído. Ni siquiera entraron a la tierra prometida. Se molestó. ¿Que no han visto los milagros que sucedieron? Les estoy dando la bendición a la tierra. Y se molesta con Jeremías. No digas soy un niño. Yo te estoy escogiendo. Yo te estoy llamando. Como Moisés no sé hablar. No importa que no sepas hablar. Voy a poner mis palabras en tu boca. ¿Cuántos decimos a ver? Vamos a hablar con nuestras palabras. Voy a poner mis palabras en tu boca. En un mes, 3 semanas, el Señor nos dio la bendición de que se levantaron 2 paralíticos. Y uno de ellos tenía una bola acá atrás de tumor. Le desapareció en ese momento. El que ministramos en la iglesia, le voy a decir cómo estuvo. No fue tal vez como otras veces. Espíritu de parálisis, fuera. Y techo, fuera. Y te vas. No, llegamos así. Haz de cuenta que eres el paralítico. Es de Amentis. Recibe a Jesús en su corazón. Repita conmigo. Acepta al Señor en mi corazón. Y repitió la oración. Y le dije, párese. Fue todo. Recibió al Señor. Ni siquiera le dije, si usted lo recibe, sana. Dijo, lo recibo. Párese. Y se levantó. Tenía atadas las piernas a la silla y no podía bien. Se las desataron. No le volvió a decir, párese. Si vio el video, ya me le hice así. Y se levantó y empezó a caminar. No hablaba y yo no sabía. Y ya al frente empezó a hablar. Amén. Yo empecé a temblar en mis adentros. El segundo fuimos al congreso del apóstol Mario. Yo ya me iba, estaba el hermano africano, que me va su nombre. ¿Cómo? Cletus. Y yo iba de salida, le digo a Tadeo, ya vámonos. Ya tenía un buen rato y vamos saliendo. Ah, no es cierto, estábamos adelante. Se lo buscan allá afuera. Y le digo a Tadeo, pues ya por ahí nos vamos. Y ya ahí me dice, hermano, ¿puede orar por mi hijo? Está paralítico, el que tenía el tumor en la espalda. Y yo me acerqué y le dije, ¿qué tienes? Me dijo, un tumor. Y le toqué y tenía la bola en la espalda. Y fue bien breve. Le digo, ¿crees que Dios te puede sanar? Dice, sí. Digo, levántate y anda. Y se levantó. Y dije, ay, Santa Virgen. Hasta yo me asusté, ¿no? Y se levanta y empieza a caminar. Y cuando vamos rumbo al santuario para que diéramos el testimonio, el hermano todavía estaba ministrando, estaba en su tiempo. De alguna manera se le había avisado, pero él seguía. El hecho es que él sube
Y cuando estamos ahí con el testimonio, le pongo la mano atrás en la espalda y empieza a ver que ya no tenía el tumor, la bola. Y me acerco y le digo, oye, ¿y la bola? Y se toca y dice, ya no la tengo. Yo no oré por el tumor. Le dije, levántate. Y se levantó y se fue el tumor. Yo quiero decirle algo, hermano. Nuestra fe como siervos es necesaria, pero es un complemento con la fe de la persona. La Biblia lo dice, tu fe que te ha salvado. ¿Qué más dice? Hombres que de poca fe. ¿Qué más dice? Aquí no encontré fe. Lo que sucede es que la fe que tiene la persona se activa con la fe del siervo, se hace una y el Espíritu Santo opera. ¿Cuántos le damos un aplauso? ¡Aleluya! Pero cuando estamos orando de rodillas, ahí es cuando estamos en una guerra espiritual. Ahí es en lo personal, cuando estoy orando y estoy diciendo, Señor, voy contra todo espíritu de ceguera cuando se me presente, y ese demonio de enfermedad en ojos se va a ir. Ese espíritu o demonio de parálisis se va a ir. Ese demonio o espíritu de diabetes se va a retirar, de cáncer. Ahí estamos ya adquiriendo una fe en un Dios de imposible, porque estamos declarándolo, porque estamos decretando que esos demonios se van o esa enfermedad se retira por la fe en un Dios todopoderoso. Todavía no tenemos enfrente a la persona, pero de antemano ya el Espíritu Santo nos codificó, nos llenó con su poder, y cuando el espíritu de parálisis nos ve que existe en nuestras vidas un poder contra él, que ese poder y esa luz lo ciega, lo debilita y no puede sostenerse más en las piernas, en la cintura, donde esté, y aunque no se le corra, se va por el poder de Yeshua HaMashiach. Amén. Es antes, cuando ya estamos nosotros no diciendo, no puedo, soy joven, no sé hablar, es muy grande los gigantes. Ya nuestra fe se está codificando, se está llenando de ese poder, de esa presencia, de esa gloria. Y un tercer punto final, para lograr una fe de imposibles, es necesario vivir una verdadera fe. ¿Alguien sabe algo de Nehemías? Levanten la mano. Nadie sabe algo de Nehemías. A ver, ven, pastor. El único pastor que ha leído Nehemías. En la Biblia Dios no está. Dinos qué sabes de Nehemías. Nehemías, un profeta que... Más fuerte, más fuerte. Nehemías, un profeta que estaba triste porque los muros de Jerusalén habían sido quemados, las puertas, y él servía de copero al rey. ¿Sí? Y resulta que pues le preguntan por qué estás triste, y Nehemías expresa por qué su tristeza. Entonces, posteriormente, al hablar con el rey, pues el rey le concede que pudiera viajar a Jerusalén, y entonces viene la restauración de los muros y las puertas de Jerusalén.
era necesario reconstruir el muro del templo de Jerusalén. Estaba derrumbado y recibe la orden y empiezan a reconstruirlo. El enemigo, el rey, dice: estos no van a poder levantarlo, hasta una zorra se para ahí y tira ese muro. Al principio no hizo mucho caso, Sandalabat, algo así se llama. Y cuando recibe la noticia de que ya habían llegado a la mitad de la construcción del muro, amenaza y manda palabras de amenaza. El pueblo se puede haber quedado ahí, a la mitad, en algo y un plan que se programó en inicio de año y tal vez ni se empezó, tal vez no se siguió, ni siquiera se puso en oración, ni siquiera se compartió a la congregación, peor, ni siquiera hay planes. Y aún a pesar de las amenazas, ellos empiezan a declarar la fe en un Dios de increíbles y de imposibles. Y dice: vamos a lograr construir el muro y vamos a seguir adelante. Y está la amenaza del enemigo que vendrá con armas y que vendrá a destruir no solo el muro sino al pueblo. Pero había un espíritu ahí muy grande, muy poderoso del pueblo, de fe, de creer que el Eterno estaba con ellos. Yo se lo estoy resumiendo, mire, así, por tiempo. Y dice que con una mano tenían el utensilio de construcción, llámele pala, pico, cemento, y en la otra tenían la espada o tenían la lanza. Dios da la capacidad de construir, de seguir adelante con la obra, con la revelación o misión que Él nos ha encargado, y nos da también al mismo tiempo las armas espirituales para derrumbar fortalezas, argumentos en contra de la obra. Aleluya. Y nos da lo necesario para repeler al enemigo, y si se acerca, para vencerlo. Amén. Esta es la fe de los imposibles, el creer que Él nos equipa, y cuando hemos logrado algo en X porcentaje, Dios termina la obra que Él ha empezado, y vamos a decir Ebenezer, y mañana vamos a decir Ebenezer, y pasado mañana Ebenezer, y diario en un mes Ebenezer, y diario en un año Ebenezer. Siempre la declaración hasta aquí nos ha ayudado Yahweh el Eterno, bendito sea su nombre. Y mañana decimos lo mismo, y lo mismo, porque Él nunca nos dejará de ayudar, de respaldar y de apoyar cuando ve una fe dispuesta en los imposibles y en los increíbles, que hace que se mueva la cobertura, se mueva su poder y se mueva la victoria. Amén, 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 aleluya. Es necesario una fe verdadera. Es como la de Sansón. Falló, pero a mí me impacta en esta fe de Sansón que recobra, que va en nuestras vidas, el que puedo recobrarla.
si ya la tuvo a ese nivel, o que puedo obtenerla. Cuando han apresado a Sansón, dice la escritura que lo llaman para burlarse de él. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, estamos hablando de un pueblo filisteo, de unos sacerdotes que invocaron al dios Dagón. Dice así, Jueces 16:23, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios se entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Muchas son guerras espirituales y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. ¿Quién es el que está parando? Sansón iba contra Dagón y no sabía, no se dio cuenta. Cae en el engaño de Dalila, está jugando algo así como adivinanzas con ella, ¿no? Y le falla. Y le corta el cabello, que era el indicador de su fuerza física y también espiritual. Se lo cortan y queda ciego. Y queda esclavo, andrajoso, sucio. Y dice la palabra, ya cuando está ahí dándole la vuelta al molino, 25, y aconteció que cuando sintieron una alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Y lo pusieron en medio de las columnas, entre las columnas. Y Sansón le dice a un joven que lo llevaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoyes sobre ella. Es uno de los templos de Dagón. Aquí a mí me impacta, esta es la fe de los increíbles, de la convicción de lo que no se ve y la seguridad de lo que se espera antes de. Porque cuando él pone la mano izquierda en una columna y la mano derecha en otra columna, no tenía fuerzas. No tenía fuerzas. Y no tenía las fuerzas. Amén. Pero tenía una fe en que el Eterno se las iba a dar y que le iba a regresar la fe para derrumbar las columnas y tirar el templo. Y ya que palpó las columnas, es cuando pide, dame la fuerza, el poder, que yo también muera para derrotar a Dagón. Aun cuando dice por la burla de sus ojos y su derrota, en el fondo Dagón no podía salir con la victoria. Es más grande el que está en nosotros, aleluya. Y es cuando entonces pide las fuerzas. Esta es la fe de los imposibles, que no tenía la fuerza, pero tenía la convicción y tenía la certeza, porque dice el versículo 22 que el cabello le estaba creciendo, estaba recuperando la fuerza. De seguro, siervo, esclavo y encadenado, estaba diciendo, Señor, me arrepiento por lo que fallé, pequé, porque pedí la fuerza. Cuando nosotros reconocemos que nuestras fuerzas han bajado por la situación que sea, falta de fidelidad, de tiempo para con Él, lo que sea, el cabello espiritual empieza a crecer, las fuerzas se renuevan. Pondremos las manos sobre los pilares y tendrá que caerse lo que estorba y el Señor dará la victoria. Amén. Y mire lo que dice. Fueron derrotados más los filisteos
en este solo acto de todos a los que Él había vencido. ¿Cuántos decimos amén? Y terminamos con Elías. Aquí hay algo tremendo. Cuando leemos de Elías, el primer libro de Reyes, verso 18. Hablamos mucho de los 450 sacerdotes de Baal. Y dice la palabra en el primer libro de Reyes 18:20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si es con el Eterno hay que seguirlo, si es con Baal, váyanse. Y el pueblo no respondió palabra. Sabemos la historia, que le dijo a cada uno de los príncipes de las tribus: pongan una piedra, y fue un altar de 12 piedras correspondiente a cada uno de los líderes o príncipes de cada una de las tribus, hablando de una unidad, y que el medio necesita el de abajo, y que el de arriba necesita el del medio, y que el de abajo necesita el de arriba, y es un círculo de apoyo y de unidad. Pero a mí lo que llama la atención es el verso 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Y es cuando Acab los convoca. No eran 450 solo de Baal, eran los 400 de Acera. Era contra 850 profetas, la mitad del dios Baal y la mitad del dios Acera. Cuando Elías está demostrando una fe en el Dios de los increíbles, en una fe de imposibles, se está hasta burlando de ellos, está sarcásticamente burlándose. A lo mejor no los oyen, a lo mejor anda de paseo, a lo mejor está dormido. Esta es la fe verdadera. Hasta se atreve a burlarse cuando él todavía ni siquiera invocaba el fuego del Todopoderoso. Es tanta la seguridad, es tanta la confianza, es tan grande la convicción, es tan fuerte la certeza, porque Elías, el profeta del agua que hace llover, el profeta del fuego que también hace que caiga del cielo, el profeta de las resurrecciones, el profeta de la multiplicación, a él le tenían miedo porque tenía una fe de increíbles y de imposibles, y él está viviendo siempre en los imposibles, en los increíbles del Eterno, milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Hermano, yo no soy profeta, hermano, yo no tengo el Dios de los milagros. Esto ya no puede entrar como excusa. El tiempo en que estamos viviendo está demandando de nuestras vidas como siervos, llámese apóstol, pastor, evangelista, profeta, maestro, como quiera, que necesitamos urgentemente hacer caer fuego del cielo, tener una certeza y una confianza, no de que a ver si se ve el demonio, a ver si sana la persona, a ver si el Señor nos da el terreno. Ojalá fuera su voluntad que tengamos algo mejor. No, es vivir en la realidad, en la fe de un Dios viviente,
del Job que está agonizando, del Job que está como muerto y se levanta en una declaración tremenda. Yo sé en quién he creído. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mis ojos verán al Dios viviente. Amén. Amén, aleluya. Esta es la fe en un Dios de imposibles. Él está ya no declarando. Ya el nivel era tremendo. El Señor Jesús lo veían los demonios, Yahshua, que decían: nos vienes a atormentar, porque veían la misma luz que en su deidad arriba. Y cuando ellos eran ángeles, conocían esa luz. Ahora abajo, como ángeles caídos, es la misma luz. Y sí los atormentó, y sí los lanzó al abismo antes de tiempo. ¿Qué acaso no dice que por la sombra de Pedro sanaban? Y la sombra era el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, hermano. Cuando César o Sergio o algunos otros de satanismo nos cuentan o nos contaban lo que hacían los sacerdotes satánicos o ellos mismos como miembros del satanismo, cuando nosotros escuchamos de lo que están haciendo los brujos, de cómo la santería se está ganando a mucho joven que está trabajando ahora con muchos jóvenes, de cómo la droga los está absorbiendo como esponja, de cómo el mal está creciendo. Repito, ya no son los títulos, ya no son los nombramientos los que nos van a dar una posición donde se ejerce una fe de imposible, no. Ya nos están demandando los hechos mismos, todo lo que estamos viviendo, nuestra ley con esas cosas de matrimonio entre hombre y mujer, que el aborto ya no es un crimen y tantas situaciones que el Señor nos está demandando. Ahora, en medio de todos los ministerios que hay en las congregaciones y que todos son válidos y que todos tienen que llevarse a cabo, y como el Señor los planifique y los entregue, es ya necesario que nos levantemos en una fe de imposibles, en una fe de increíbles, en una fe que nos vamos a asombrar, que nos vamos a impactar. La fe que saca el Gedeón que traemos dentro. ¡Aleluya! La fe de Josué, que siguió las instrucciones en apariencias raras, pero que provocó que los muros de Jericó cayeron. La fe de un Josafat que, alabando por medio de la declaración, porque Yahweh es grande y para siempre su misericordia, es esa fe de declaración que provoca que se mueva el Dios de los imposibles. ¡Aleluya! Yo no sé usted cómo se sienta. El canto de Marcos Vidal dice: ¿dónde están los Elías? ¿Dónde están los Moisés? ¿Dónde están? Claro, hermano, que el mensaje es para todos, y como decimos siempre, ¿no? Para mí primero. Pero basta un poquito que lo probemos a Él. Cuando dice prueben el diezmo, para mí es pruébame en mi poder, pruébame en esto, pruébame en todo. Ahí es por medio del diezmo. Pero ¿cómo voy a probar su poder? Creyendo, generando una fe de imposibles, generando una fe de increíbles. Aleluya. Pudimos ir a la sierra de Guerrero
de Oaxaca, de Hidalgo, ya hasta se me fue la otra. Ya aceptamos ir a la sierra de Chiapas. En la de Oaxaca no había baño. No hablo de Jalapa de Díaz donde está Nazario, no, son otros lugares. La de Chiapas, quién sabe cómo esté, pues las puertas están abiertas. Verá que lo que se vive en la obra misionera y en los lugares donde están los narcos, donde no hay baño, donde come lo que haya, vienen milagros portentosos, maravillosos. Es ahí a donde tenemos que ir, enfrentando lo que no hemos enfrentado, exactamente para empezar a desarrollar lo único que tenemos en la mano cuando todo está contrario, lo único que está a nuestra disposición cuando parece que no podemos, y declarar la grandeza y la victoria. ¡Aleluya! En uno de los viajes yo me fui cosido de aquí, y no de ortodoncia, porque tenía el hueso infectado, me abrieron, me fui cosido, sin nada de calor y nada de nada, y fui al calor y no se me hinchó, gracias a Dios, amén. El otro me fui con la hernia, llegando me operaron, pero logramos durar y sostenerlo, porque yo me había dado cuenta de la hernia hasta que ya me iba, ¿no? Decir, no, pues desaparece, pero no, es la fidelidad. Es el creer que el Eterno hace las cosas. Cuando Él manda, cuando Él dirige y cuando Él dice, usted como Abraham, hermano, vamos. Si tú dices vamos, no me voy a medir el calor, que el mosquito, el ese de la muerte, el sunsan, quién sabe qué. No, yo voy porque tú me mandas. Hay previsiones, pero vamos a entrar a un nuevo nivel de fe. Exactamente cuando son lugares de una increíble presencia de las fuerzas del mal y Dios hace la obra. Yo termino con esto. Bucan, este hombre, sigue reuniendo hasta 3 millones 4 en África, en las planicies africanas. Ya es en Kenia, ya es en Nigeria, ya es como en 5 o 6 lugares de África que reúne millones. Se fueron a Asia, se fueron a la India y ya llevan otros 2 millones. ¿Qué tiene ese hombre que no tengamos? Lo que él tiene es que nosotros no queremos. Si usted lee sus libros, su mensaje es lo más sencillo. Es el mensaje más sencillo que usted pueda leer. Usted va a decir, no hay nada nuevo que le aprenda. Es, yo creo, una fe. Y su testimonio es que teniendo una congregación, no recuerdo de cuántos, pequeña, no recuerdo si 100, 150, el Señor le dijo, alquila ese auditorio de miles. Habló con los pastores, ningún pastor le apoyó, solo uno. Y cuando empezó la reunión, creo que había 10 personas, así es su testimonio. Y conforme fue pasando el tiempo, el auditorio se llenó. Y hubo grandes milagros. Esa es la fe de los imposibles. Cuando creemos que no hay nada y ya está todo lleno, invisiblemente. Lo que no vemos, pero que ya está creado para nosotros. Aleluya. Lo que no vemos, pues ya está establecido para nosotros. Cuando se construyó el templo en la iglesia, yo tiré los planos en un salón y llamé a los diáconos y les dije, esto vale 10 millones de pesos. Si lo reunimos en un año, empezamos el templo en 10 millones de ese tiempo. Y yo me hinqué y lloré. Y cuando me levanto, ningún diácono se había hincado. Hasta 3 se habían salido de 10. Los 10 millones no nos los dio en 10 años. En un año, 12 meses, nos los dio en 10 meses. Y nos dio 11.500.000. ¿Cuántos decimos amén? Vendíamos cartón, vendíamos papel, vendíamos botellas. Se pusieron 2 puestos en el tianguis. Se pusieron puestos de comida en la calle.
increíblemente. La obra no paró un solo día. Así como usted ve, el templo así terminó, con pisos, con techo, todo. No hubo que la primera etapa, que la segunda etapa, jamás. Pero hermano, fuera de vanidad, por el amor de Dios, no voy por ahí. Cuando uno logra ejercer esa fe de imposibles, yo me tiré sobre los planos y creí, y no dejé de creer. Jamás dejé de creer, y el Señor levantó el templo. ¡Aleluya! 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 La bondad, misericordia y poder de Dios no es para los iluminados, no, es para todo aquel que cree. Y creer es sentir, y sentir es hacer. Creo, siento y hago. Amén. 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 Cierre sus ojos, siervos. Para mí es un momento bonito, donde creo que todos necesitamos renovar nuestra fe, buscar esa fe de imposibles, de increíbles, ahí, exactamente en esa área, o en esas áreas, o empezando por la que menos hemos logrado. Todo tiene un precio. Y usted lo conoce y usted lo sabe. Y decíamos creer, sentir y hacer. Ya creemos. Si lo logramos sentir en esta palabra, manos a la obra como Nehemías. No dejar las cosas a la mitad o solo iniciadas, sino terminarlas, porque el gran Dios de los ejércitos está con nosotros y su Santo Espíritu. Padre, sea tu bendición en cada uno de nosotros, sea tu bendición en nuestras vidas, y que eso que empiezas a dar, y que yo también desconozca en alguno de tus siervos, se extienda a todos los demás, que podamos recibir de esa unción que uno tiene y el otro no, para todos ser uno, pero que hagamos nuestro trabajo, hagamos nuestro esfuerzo para la gloria de tu nombre. Gracias por tu palabra, en el nombre de Yeshua nuestro Señor. Amén. 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 Damos una ofrenda de aplausos al Eterno. Aleluya.